¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Los espías de Maduro. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo abordan a la víctima? ¿Qué información envían al Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolana, SEBIN? ¿Cuántos de ellos hacen vida en los distintos países? Hay un reportaje de Bloomberg, una agencia especializada en temas financieros con sede en Londres, que tiene muchos años hablando del gobierno de Chávez y ahora de Maduro, y no precisamente en los mejores términos. Se podría decir, desde el punto de vista periodístico, que es un medio contrario a los intereses de Maduro, básicamente a los intereses del gobierno venezolano. Pero Bloomberg hace un reportaje, no vamos a calificarlo ni nada de cómo, qué información allí colocaron nuestros colegas, pero sí deja claro muchos aspectos. Por ejemplo, ellos, de acuerdo a las informaciones que procesaron y recopilaron en el campo, según dicen, ellos identifican a vendedores de dulces, por ejemplo, venezolanos, que hacen vida en Bogotá y otras ciudades colombianas, pero sobre todo en Bogotá. Ellos dicen que pudieran ser las unidades de la contrainteligencia de Maduro, conocida como la Sombra, y enviadas para vigilar a quienes consideran enemigos. Dice el reportaje de Bloomberg que los espías están ubicados en zonas estratégicas de la capital, como el Parque Virrey o cafés aledaños al Hotel Dan Carton, camuflados como personas de mediana edad, jóvenes o profesores, pero en realidad son mercenarios y ex oficiales venezolanos que traman su próximo movimiento. Fíjense cómo lo califican. Ahora, Bloomberg, para su reportaje, recoge varias entrevistas. Una de ellas, la del representante de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, hombre de vieja data, copellano, y que aquí en Venezuela pues fue ministro de energía, pues de petróleo. Ministro, eso se llamaba anteriormente, en la época de Copey, se llamaba Ministerio de Energía y Minas, creo que era el nombre. Bueno, dice Bloomberg que Humberto Calderón les cuenta que él ha sentido la necesidad de moverse mucho por la ciudad para que los espías de Maduro no tengan la oportunidad de seguir a su equipo. Otra persona consultada para el documento periodístico se llama Zair Mundarain, exdirector de la oficina del fiscal de Caracas hasta el exilio de Luisa Ortega Díaz. En su relato, Zair Mundarain dice que una vez en Bogotá fue abordado por 4 hombres que bloquearon su paso en 2 camionetas. Él se tuvo que refugiar. El tercer caso que cita el diario o la agencia de noticias financieras es el de José Manuel Olivares, conocido exdiputado, está huyendo del país, perteneciente a las filas de Voluntad Popular. Dijo que empezó a recibir fotos suyas en su WhatsApp para que tuviera claro que lo estaban siguiendo. Olivares dice que se mueve, que cambia normalmente, que va de visita de vez en cuando a la ciudad, entre otras cosas. Y hay también casos de militares, desertores, sobre todo aquellos que se fugaron o que se fueron, pues se pasaron al otro lado de la frontera en Colombia el evento del 23 de febrero. Muchos de esos militares, dice la inteligencia colombiana, podrían ser potenciales espías de Maduro
y también muchos de ellos no se les conoce algunos antecedentes y han tenido que ser deportados a Venezuela. Ahora, lo cierto del caso es que si de los servicios de inteligencia se trata, todos los países, sobre todo los desarrollados, tienen sus servicios de inteligencia, porque eso los ayuda a mantener vigente el Estado, su estructura, sus instituciones, y a protegerse pues desde el punto de vista de seguridad. Por eso se llama servicios de inteligencia de seguridad. Y hay muchos conocidos a nivel mundial: los rusos, los cubanos, los israelíes, los de Reino Unido o de Inglaterra, los estadounidenses, los de Irán, los de Bielorrusia, los de Alemania, los de Francia. Bueno, en fin, son muy conocidos, están en el top 10 estos mencionados. Venezuela tiene un servicio secreto que efectivamente con los años se ha modernizado y se ha hecho cada día más efectivo, sobre todo con la ayuda de los cubanos y obteniendo servicios y herramientas de China y de la URSS o de la Federación Rusa. Se han hecho bastante potentes los servicios secretos venezolanos, conocidos como el SEBIN, como la DIGESIN, son los más conocidos, pero hay otros que no se conocen, que también actúan a la sombra. Dicho esto, hay que recordar que muchas veces Cabello, él suele pasar algunas que otras informaciones que él los llama patriota cooperantes, y que efectivamente son informaciones facilitadas por los servicios secretos, así como algunos portales de tendencia chavista también meten informaciones de los servicios secretos cuando les conviene y cuando necesitan proyectar una imagen o una información, sea verdadera, media verdad o sea falsa. Porque en algo tienen los servicios secretos, que así como te hacen el seguimiento, el procesamiento, el perfil, te perfilan, te interceptan las comunicaciones, te vigilan y tienen un desarrollo electrónico, tienen hackers, tienen personas o equipos de alta tecnología para extraer información de los correos, del WhatsApp, de las distintas redes sociales. Todo está vigilado por esos servicios secretos. Tienen información, servidores muy poderosos y personas detrás que hacen ese trabajo, y países que le venden pues la tecnología a esos servicios secretos. Entonces en Colombia, según las cuentas de Venezuela, hay más de 120 uniformados que desertaron. Según Colombia hay unos 700. Y estos militares han sido pues presa efectivamente de estos contubernios de si pertenecen o no a la contrainteligencia venezolana, de si son desertores plenos, naturales, o qué papel están desempeñando allí en Colombia. Lo cierto del caso es que el servicio secreto venezolano tiene mucha información, no solamente de Colombia, sino de otros terrenos, de otros campos. Y aquí en Venezuela hay mucha gente de oposición, muchos periodistas también, muchos personajes de importancia que probablemente surtan información delicada o información de interés para estos servicios secretos. Eso pasa en cualquier país. Cuando uno menos, mientras uno menos se imagine a una persona, ese puede ser un agente de espionaje o de contraespionaje. Cuando uno menos se lo imagine, esos son los buenos, los que menos se lo imaginan. Y entonces hay muchas informaciones que uno colecta por allí y que efectivamente dejan ver a las claras que los servicios secretos venezolanos, o sea, si tienen el sello de los servicios secretos venezolanos, y sobre todas las cosas extraen información de muchos personajes que uno cree que son muy opositores,
o muy chavistas y son de los servicios, o por lo menos venden información privilegiada. No son agentes, pero sí venden información privilegiada a los servicios secretos, porque estos servicios secretos tienen un presupuesto prácticamente ilimitado para estos tipos de operaciones secretas. Así que en Colombia, según deja entrever este reportaje, en Colombia actualmente, dice el reportaje, hay unos 3.000 agentes de inteligencia entre cubanos, rusos, venezolanos, colombianos y estadounidenses, que allí prácticamente Bogotá o Colombia se ha convertido en el centro mundial de espionaje, sobre todo de cara al problema venezolano, por las mismas circunstancias que rodean este problema, en el cual están involucrados muchos países que tienen interés, muchos países, sobre todo de los Estados Unidos, y entonces dan a entender, pues según este reportaje, que hay muchos agentes en el campo haciendo trabajo de espionaje, de contrainteligencia, de seguimiento, de vigilancia, de perfiles, de extracción de información, de cruce de información, de movimientos, todo lo necesario que pueda servir luego a los servicios de espionaje para ellos colectar esa información, procesarla, encuadrarla, cruzarlas y armar sus escenarios para luego tener ellos campo de acción y anticiparse, que es lo que hacen la mayoría de estos servicios de inteligencias, anticiparse a las crisis. Déjenos sus opiniones, sus valoraciones, si efectivamente Maduro es un hombre que exporta espías a diferentes países, que hay muchos espías en Venezuela, en Bogotá. Dígame, ¿qué tal usted considera el servicio secreto de Maduro? Si es bueno o es malo. ¿Qué tal usted considera los servicios secretos de otros países que están ayudando a la oposición? ¿Por qué no terminan de sacar a Maduro del poder? Los Estados Unidos dice que Cuba lo mantiene allí en el poder, que hay más de 25.000 agentes cubanos que son los que mantienen a Maduro en el poder, y Cuba ha dicho que va a estar del lado de Venezuela, pase lo que pase y en las peores circunstancias. Déjeme su punto de vista y dígame las valoraciones sobre esta información de Bloomberg, si es cierta, si tiene ribetes de verdad, si hay algo allí de interés informativo. Pásenos, publique su información sin temor. Aquí nosotros les damos cabida. El único canal en Venezuela que mantiene una línea equilibrada, sin estar de un lado, sin estar del otro, sin estar favoreciendo un lado, sin estar favoreciendo el otro. Y lo más importante, no estamos prejuiciados ni de un lado ni del otro. Mantenemos todavía nuestra objetividad para conseguir una información clara, transparente, potable, y que usted, cuando le llegue esa información, que la tenga a la mano y que usted la procese, la interprete, la analice, la consuma, usted sepa que está tomando una información pura. Nada de información tergiversada, ni de chisme, ni de cositas que me dijeron el amigo, del trío, del sobrino, del que está en Miraflores, del que está al lado del Guaidó, del que duerme al lado de la cama de Guaidó. No, información basada en hechos y en realidades. Muchas gracias y hasta la próxima.